La palabra del Señor dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Además la Escritura dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Más adelante, la palabra del Señor nos dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bienvenidos a su programa Tiempos de Restauración, donde continuamos con la clase de Cristología, especialmente desarrollando el tema de las herejías contra Jesucristo en su segunda parte. Acordémonos, para aquellos que no pudieron haber estado escuchando o viendo la clase anterior, que cuando decimos herejías estamos hablando de una ofensa contra la fe, una ofensa contra el sistema de creencias, una ofensa contra la doctrina de la iglesia. Cuando nosotros estamos hablando de una herejía, estamos hablando de un golpe a la fe de los cristianos, de tal manera que ellos quieren desviar la creencia verdadera en falsas creencias, convertirla en falsas creencias. Así es que estamos aquí porque es parte de la clase de Cristología que aprendamos a discernir dónde se mueven las herejías en nuestro tiempo. Hay muchas herejías. Si a veces nos detenemos a escuchar algunos programas de radio, algunos temas expuestos en televisión, en algunos canales, nos damos cuenta que quizás las personas no traen una mala intención, pero no se dan cuenta que son repetidores de herejías que en el fondo son distorsiones con relación a la sana doctrina. Así es que vamos a continuar con este tema de las herejías contra Jesucristo. Estuvimos viendo en la ocasión pasada acerca de los gnósticos y un poquito acerca de Marción y cómo ellos se fueron infiltrando, porque eso es lo que hay que poner atención. La herejía no es una enseñanza de golpe, sino es algo que lentamente comienza a evolucionar. Gracias a Dios por los pastores, gracias a Dios por los maestros de escuela dominical, gracias a Dios por los profesores de los seminarios, gracias al Señor por muchas personas que sienten el llamado a la enseñanza. Pero también gracias al Señor de aquellos cristianos que se sientan, escuchan, ven y disciernen qué espíritu se mueve detrás de aquellas enseñanzas y qué tipo de enseñanzas se están dando. Es lamentable descubrir que en pleno siglo XXI, en algunas iglesias se predican más herejías que cualquier otra cosa. Personas que se llaman a sí mismos Cristos, en contradicción a lo que la palabra del Señor enseña, hombres y mujeres enseñando cosas que realmente distorsionan la sana doctrina. En este caso nos corresponde estudiar un poquito acerca de los monarquianos, quienes optaron por la unidad de Dios y negaban el trinitarismo. Eran personas, los monarquianos, que negaban definitivamente la Trinidad. Y el monarquianismo existió en dos formas. Número uno, lo que llamamos el monarquianismo dinámico, lo cual expresó por primera vez Teodoto fue de Bizancio, acerca del año 210, y afirmaba que Jesús fue un hombre a quien el Espíritu Santo le dio poder especial en el bautismo. Y este es el problema de algunas personas. Fíjense que la enseñanza aparentemente es una enseñanza sencilla, pero dice que el poder que le vino sobre él fue en el bautismo. Y también estaba el monarquianismo modalista,
que fue todavía más influyente, intentaba no solo mantener la unidad de Dios, sino también la deidad completa de Cristo, por afirmar que el Padre fue encarnado en el Hijo. Y en el oeste se conocía como el patripacianismo o patripacionismo. Y también estaba el ebionismo, una herejía difundida en el siglo II en ambientes judeocristianos que negaban que Cristo haya sido engendrado por el Padre. Oiga, negaban que Cristo haya sido engendrado por el Padre y reconocían en Cristo un hombre investido por el poder del Espíritu Santo, nada más. Y esta herejía fue condenada por Irineo de León, diciendo que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, porque solo Dios puede dar eficazmente la salvación y restablecer la unión entre Dios y los hombres. Y se le decía también que Jesucristo era verdadero hombre porque corresponde al hombre reparar su falta. Por ser Dios, reparó la ofensa infinita que el hombre perpetró contra Dios. Y por ser hombre, el hombre quedó redimido y su cuenta quedó saldada. Así que ya usted se da cuenta, eran detallitos pequeños en las enseñanzas, pero que estos detalles pequeños de las herejías se iban convirtiendo cada vez más grandes hasta al final negar la muerte y finalmente negar la resurrección. Así que hay que tenerles cuidado a estas enseñanzas. Por ejemplo, en aquel tiempo había la herejía del adopcionismo. Esta herejía difundida en el siglo II por Teodoro el Viejo y Pablo de Samosata, que decían que Cristo era un simple hombre, adoptado por Dios como portador de una gracia divina o una gracia divinamente excepcional. Ellos negaban, por tanto, también la Trinidad y la divinidad de Cristo. El adopcionismo fue peligroso también, porque ellos negaban la encarnación del Verbo. Y volvemos exactamente a lo mismo. Jesús es verdadero Dios para nosotros y es verdadero hombre también. Se necesita fe para creer esto, pues que Cristo, no lo olvidemos, esto de Cristo, Dios hecho hombre, Dios y hombre, es un asunto que se acepta, es un misterio que se acepta solamente por la fe. Y uno tiene que tener un corazón humilde, un corazón sencillo para ver este misterio y para entender esto que Dios nos está revelando a nosotros. Lógicamente que muchos de los grandes teólogos o muchos teólogos se confundían en estas cosas y al no entrar por la puerta de la fe, se iban simplemente por el mero racionalismo y después terminaban perdiéndose totalmente en sus enseñanzas. Volviendo un poquito atrás, yo le hablaba un poco sobre el movimiento sabelianista, o sea, los sabelianos, los seguidores de Sabelio, en el siglo III aproximadamente. Y esta doctrina preferida de los seguidores de Sabelio, allá por la Roma del 215, enseñaban que la Trinidad forma una sola persona manifestada bajo tres aspectos sucesivos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense bien, un Dios manifestado en tres personas. Hasta ahí pareciera que la cosa estaba bien, pero el problema fue que dijo tres manifestaciones. Es decir, lo que le cuestionaron a él era que al decir manifestación era como que si toda la divinidad se concentrara en una sola persona y que las otras dos ya no existían como tales. Así que cuando era Padre, pero el mismo Dios se manifestó como Hijo y dejó de ser Padre, se manifestó como Espíritu Santo y dejó de ser en ese momento el Padre y el Hijo. Así es que esta doctrina, como es una especie de juego de palabras, resultaba ser bastante peligrosa. Para nosotros, los que creemos en la doctrina de la Trinidad, preferimos decir que es un Dios verdadero, una sola sustancia en tres modos de subsistencia. En esto muchos se han perdido, muchos se han desviado y se han dejado llevar por corrientes del error, para lo cual, para aquellas personas que quieran escudriñar un poquito más, yo les recomendaría a ustedes comprar
este libro de Historia del Pensamiento Cristiano, se los recomiendo, es un libro bastante bueno de Justo González. Si usted desea más, puede comprar un diccionario bíblico que lo puede encontrar en cualquier librería cristiana. Podría leer también el libro de Cristología de Christian Dubkow, y permítame recomendarle también que hay un libro de Teología Sistemática de Luis Berkhof. Así es que para aquellas personas que quieren profundizar un poquito más en las enseñanzas, es asunto de sentarse a leer unos momentos e ir descubriendo que en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, se dieron esos brotes y eran fuertes de herejías en contra de Jesucristo, y ellos lo miraban como algo que era inofensivo, como algo que era tranquilo. Otra de las tremendas herejías, porque sería bueno que cada uno de nosotros investigáramos sobre eso, que una de las tremendas herejías de ese tiempo era lo que se llama el monofisismo, del griego mono, que significa uno, y physis, que significa naturaleza. Hasta ahí pareciera que no hay problema, pero fíjese bien que el monofisismo consistió en una controversia que dividió la iglesia cristiana, sobre todo en la parte oriental del Imperio Romano. Era una controversia tremenda. La oposición a las dos naturalezas de Cristo, por eso recibió el nombre de monofisismo. Ellos negaban las dos naturalezas de Jesucristo, y en su interpretación solo existía una naturaleza en Cristo. Así creían proteger la unidad de la persona de Cristo. Los monofisistas entendían que atribuirle dos naturalezas a Cristo era un error que podría negarle al ser humano la posibilidad de llegar a ser uno con Dios. Así que el monofisismo llegó también a ser de gran peligro para la fe cristiana, e incluso podríamos ver lo que se llamaba también en aquel entonces el nestorianismo, que fue una herejía difundida en el siglo V por Nestorio, obispo de Constantinopla, que sostenía dos personas en Cristo. Ojo, el nestorianismo era tremendo. Ellos decían, Cristo solamente que en Cristo hay dos personas, una divina y otra humana. Y entonces fíjese bien que dice dos personas, no decía dos naturalezas. Y por eso vinieron los concilios. Por ejemplo, el concilio de Calcedonia en el año 451. Y ojo con esto, concilio de Calcedonia en el año 451, que decía que en Cristo hay dos naturalezas separadas, pero unidas en una sola persona. Esto para mí es importante que se enseñe. Dos naturalezas separadas en una sola persona, y es la persona del Verbo. ¿Qué pensaríamos de un hombre que tenga dos personas adentro o dos personalidades incorporadas en su ser? ¿Quién mandaría de las dos? ¿Quién ejercería el dominio de las dos? ¿Qué lucha dentro de ese mismo ser tendría que ver? Por eso el concilio de Calcedonia tenía que ponerle alto a una serie de herejías. Pero antes de ver bien el concilio de Calcedonia y el credo que ellos que llegaron a realizar, veamos que era una herejía más como el arrianismo tremendo. Su nombre venía de Arrio, el obispo, allá por los años 256 al 336, quien se formó allá en Antioquía y fue sacerdote de Alejandría y después obispo libio. Y después, aproximadamente en el 318, difundió la creencia que no hay tres personas en Dios, sino una sola, el Padre. Y afirmaba que Jesucristo no era divino,
sino alguien que fue creado por Dios para apoyarlo en su plan. Y ahí está el peligro. Al ser creado por Dios, hubo un tiempo en el que no existía, deduciéndose de esto que el verbo no es eterno, o sea, no es divino. Y eso a ustedes podría llamarle la atención, porque ya la secta de los testigos de Jehová tuvo su origen no prácticamente en Russell y en Rutherford, sino que las enseñanzas estas ya estaban en aquel que era llamado Arrio el hereje, que fue expulsado de la iglesia. En poco tiempo, con las ideas que él tenía, consiguió formar un gran grupo de seguidores, especialmente allá en Alejandría. Y la ortodoxia reveló siempre que Cristo era Dios encarnado en un hombre. No era simplemente un hombre influido, no fue tampoco un hombre creado por Dios para después derramarse sobre él en el momento del bautismo, como muchos, o derramar su bendición, o derramar parte de él en el momento del bautismo. Eso era tremenda herejía y fue señalado de esa manera y rechazado. Él fue rechazado tremendamente. Sin embargo, al ser esto considerado como un misterio, especialmente lo que es la Trinidad, lo que es la encarnación, son misterios que se llegan a entender por la fe, pero hay que tener mucho cuidado porque sobre esto mucha gente se pierde, y los que dicen tener, entre comillas, un poco de conocimiento, envuelven a la gente con un sistema de creencias y los vuelven sectaristas y les hacen ver que solamente ellos tienen la razón y todos están equivocados. Así que para nosotros esto espero que nos sirva de motivación. Y en el año 320 Alejandro, obispo de Alejandría, convocó un sínodo de más de 100 obispos de Egipto, de Libia, y entre ellos se reunieron, analizaron las ideas heréticas de Arrio y posteriormente, pues ya ustedes saben, lo expulsaron. Así que aun cuando se extendió rápidamente entre campesinos, gente humilde, siervos y soldados, el arrianismo posteriormente desapareció, y especialmente quienes le hicieron la guerra también fue el Concilio de Nicea. Ellos desarrollaron un credo que decía: creemos en un solo Dios Padre omnipotente y en un solo Jesucristo, Hijo de Dios, nacido, unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Por eso hicieron después ellos este credo, y finalmente pues le dieron con los distintos concilios muerte al arrianismo, que después tuvo sus pequeños brotes, y como yo le dije anteriormente, también tuvo sus brotes, digamos, en la enseñanza de los testigos de Jehová. Luego seguimos viendo algunos concilios. Está el concilio de Nicea, que aplastó ya y tiró por un lado las falsas enseñanzas de Arrio. En el asunto de herejías y el estudio de las herejías, uno tiene que también ir estudiando cuál fue la pronunciación de los diferentes obispos a través de la historia, porque no todo lo que ellos hicieron fue completamente malo. Eso sería un chauvinismo, tratar de ver que lo que han hecho los obispos en el pasado fue completamente malo. Hay cosas que fueron buenas y que fueron luchas que respondieron para expulsar estas herejías que encubiertamente se iban metiendo poco a poco y que podían causar tremendo daño a la vida de la iglesia. En el concilio de Calcedonia, decía, en el 451 se dio tremenda batalla contra las herejías de los monofisistas y contra las herejías del
eutiquianismo, viene como la palabra eutico, de eutiquianismo, quienes sostenían una sola naturaleza en Cristo. Oiga bien, ellos dijeron, nosotros entonces, los obispos, frente a todas esas herejías, dijeron, nosotros entonces, siguiendo a los santos padres todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, es decir, coesencial, con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre, antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Ahí tenemos, hermanos, la razón del porqué de los credos apostólicos, la razón del por qué reafirmar y sistematizar la fe que fue difundida por todas las iglesias. Lógicamente tenemos que aceptar que con el tiempo hubo papas, hubo obispos, hubo personas que trataron también de distorsionar e introdujeron en el magisterio de la Iglesia Católica una serie de creencias, una serie de preceptos, un sistema de organización y todo eso que no refleja la sana doctrina de la palabra del Señor. Aun con todo esto, esos hombres fueron valientes, los hombres en el pasado que tuvieron que hacerle frente a cada brote de doctrina que venía de afuera, a cada influencia del gnosticismo, del docetismo, a cada influencia que se fue presentando por el caso de Marción, por el caso de los arrianos, por el caso de los sabelianistas. Toda esta gente trató en algún momento de hacer este tipo de problemas a la fe de las personas. Sin embargo, para nosotros tiene mucha razón el apóstol San Pablo cuando, inspirado por el Espíritu Santo, él nos decía: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Las herejías, como les he dicho, siguen siendo de peligro para la fe cristiana. Pero poderoso es Dios que nos hace salir victoriosos a nosotros frente a tanta distorsión de la fe. Mis amados, es un asunto que usted escudriñe la palabra de Dios, que usted busque en la palabra de Dios. Es necesario que usted mantenga sus ojos firmes precisamente en textos tan claves como: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay muchos pasajes bíblicos que nos hacen ver a nosotros, por los apóstoles, por Jesucristo mismo, por sus siervos, a través de la Escritura, que Jesucristo
es 100% Dios y 100% hombre. No simplemente porque el concilio de Nicea lo haya dicho o porque el concilio de Calcedonia, que fueron dos de los principales concilios que trataron de contrarrestar fuertemente estas herejías, no porque ellos lo dijeran, sino porque cualquier persona que se acerque a la Escritura sin prejuicios y que trate de buscar la verdad sabiamente, la podrá encontrar. Si a usted le ha gustado la enseñanza de hoy, si usted quiere escudriñar aún más o profundizar aún más, usted puede llamar a los teléfonos de la iglesia y solicitar este programa grabado en DVD, que con mucho gusto nosotros se los vamos a enviar. Trate de mantenerse en sintonía con su programa Tiempos de Restauración. Todos los lunes, los días lunes estamos a las 8 de la noche y los días domingos a las 10 de la mañana en las 6:70 AM en La Poderosa. El Shalom de Dios para usted y su familia. Bendición y paz.